Buenas noches, hermanos. Nos gozamos al estar en su presencia en esta hora. Hermosas las canciones que hemos entonado y no podíamos haber empezado la reunión de la mejor manera con esa alabanza que dice: Reina tú poderoso Dios. Nuestro Dios es poderoso, digno de adorar, porque Él es santo. Nuestro Dios es poderoso, ¿no? Y Él es digno de toda adoración. Por eso hemos venido en esta noche con el deseo no solamente de alabarle, sino también de adorar a este Dios que es todopoderoso y que es santo, porque así lo dice su palabra. Corónate con mi alabanza, terminamos de cantar, ¿no? Porque el nombre de nuestro Dios, ¿cómo es? Vencedor. O sea que tenemos un Dios poderoso y un Dios que es vencedor. ¿Y cuántos atributos más podemos hablar de nuestro Dios? Ese es nuestro Dios a quien venimos en esta noche a alabarle y a elevar nuestras oraciones ante su presencia. Y eso es motivo de gozo, porque nuestro Dios, este Dios vencedor que le hemos cantado y que es todopoderoso, es un Dios vivo, ¿no es cierto? Porque Él ha dejado la tumba vacía y porque Él ha resucitado. Y decía David en el Salmo 34, versículo 8, que leyó Marcelo, que Él es bueno y dichoso el hombre que confía en Él, ¿no es cierto? Qué bueno que es nuestro Dios, pero porque sea un Dios bueno no deja de ser un Dios justo, ¿no es cierto? Dice el profeta Nahum que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él, muy bien, fortalece a los que en Él confían. Dichoso el hombre que confía en Él. Y dice el versículo 10 del mismo capítulo: los leoncillos necesitan, dice David, y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tienen falta de ningún bien. ¿Cuántos en esta noche buscamos al Señor? Hay una promesa para aquellos que buscan al Señor: no tendrán falta de ningún, pero hay una condición: hay que buscar a Dios. Si confiamos en Él y si le buscamos, Dios va a proveer. Porque dice David, porque Dios es bueno. Pero dice Nahum, Él conoce a los que en Él, ¿qué? Cuidado. No es que Dios es bueno y les da a todos de la misma manera y Él derrama abundancia para todo el mundo. Cuidado. Jehová es bueno. De hecho, no estaríamos aquí sentados si Dios no hubiera sido bueno. ¿Qué sería de nuestras vidas si Dios no hubiera sido bueno y hubiera enviado a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros? ¿Qué sería de nuestras vidas? Estaríamos perdidos, ¿no es cierto? Sin esperanza. Dice la palabra de Dios, estábamos lejos, sin Cristo y sin ¿qué? Sin esperanza. Pero Dios fue bueno con nosotros. Porque estábamos perdidos, éramos pecadores y sin embargo envió a su Hijo. Pero Dios es bueno, pero conoce a los que en Él confían. Y Él va a proveer de todo bien, pero a los que en Él confían. Si confiamos en Dios, las palabras van a tener cumplimiento en nuestras vidas, porque Él es fiel. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no es cierto? Donde hay circunstancias a veces en nuestras vidas que nos superan y hay circunstancias a veces que no sabemos cómo manejarlo. Quizás hay dolor, hay tristeza en nuestra vida, quizás hay circunstancias que no podemos sobrellevarla o quizás no encontramos solución para ciertos conflictos o problemas que tenemos en nuestras vidas. Y necesitamos confiar en Dios más que nunca en esos momentos.
porque es en el Señor donde vamos a encontrar el oportuno socorro. Es en el Señor donde vamos a encontrar esa fortaleza que necesitamos para sobrellevar cualquier situación que estemos atravesando. Hay momentos en nuestras vidas que parece que el cielo se oscurece, se cierra y no vemos respuesta de parte de Dios. Y a veces cuestionamos y decimos, pero ¿cómo Dios no me responde? ¿Cómo Dios no hace esto o aquello? Hace tanto que estoy clamando por esta situación y nada se resuelve. Al contrario, parecería que todo se hace más difícil. Quizás problemas de salud, quizás problemas de familia, quizás problemas económicos. Cualquiera sea el problema o la dificultad, necesitamos confiar en Dios, hermano, porque la salida viene de Él, porque Él tiene el control de cada una de nuestras vidas. Y si el Señor tiene el control es porque Él tiene la solución para ese conflicto. Pero tenemos que dejarle que Él actúe. Nosotros humanamente muchas veces queremos darle la solución a Dios. Y Dios dice, déjame actuar. Porque Dios no se equivoca. Y porque Él no perdió ninguna batalla. En vez si nosotros queremos pelear esa dificultad con nuestras propias fuerzas, es muy probable que terminemos derrotados. Pero si dejamos esa situación o ese conflicto en las manos de Dios, Él va a orar. Y Él va a pelear esa batalla. No peleemos nosotros, hermano, porque vamos a gastar nuestra fuerza y vamos a terminar rendidos. Dios quiere que llevemos esa carga o esa situación delante de Él, para que Él pueda actuar. Y para eso vamos a ir a un rey en la antigüedad. Y este rey, una de las cosas que anhelaba era que el pueblo de Dios no apartara nunca la mirada de Dios y realmente buscara siempre la ayuda de parte de Él, de parte de Dios. Ese rey se llamaba Ezequías. Fue un gran rey, porque dice la palabra de Dios que en el reino de Judá no hubo otro rey, ni antes ni después de él. Fue este rey quien le pidió a Dios más años de vida y Dios se lo dio. 15 años más le dio Dios. Fue este rey que buscaba que el pueblo de Dios no apartara nunca la mirada de él. Porque él sabía que buscando a Dios, por más difícil que estuviera la situación, iban a poder salir adelante. Él quería que el pueblo confiara en Dios, porque él confiaba en Dios. Y este hombre, Ezequías, venía de un padre que había dejado el reinado, por eso él le sucedió a su papá, que hizo todo lo malo. El padre de Ezequías hizo todo lo contrario a lo que Dios quería. Edificó altares, llevó todo a un pueblo a adorar a cultos extraños, a dioses de otros pueblos. Hizo todo lo contrario. Cerró el templo para que nadie entrara al templo a adorar a Dios. Eso hizo el padre de Ezequías. Todo lo malo hizo. Pero Ezequías hizo todo lo bueno. A veces nosotros decimos, no, pero como mi papá fue esto y fue aquello, yo también sigo la... No tiene nada que ver. Dios hace nueva todas las cosas. Aquellos que deciden buscar a Dios, por más que no los anteriores nuestros, los antepasados, mi papá, mi mamá o quien fuese, mi abuelo, haya hecho todo lo malo, no buscaban a Dios, no significa que yo voy a hacer lo mismo. Porque Ezequías hizo todo lo contrario a lo que hizo su papá. Todo lo contrario. Su papá cerró el templo, Ezequías lo abrió. Su papá edificó altares para sacrificar a dioses ajenos, Ezequías lo derribó a todo. Y llevó todo a un pueblo a adorar a Dios. Su papá hizo todo lo malo. Pero Ezequías dijo, a mi papá no le dio resultado eso. Yo quiero hacer algo diferente. ¿Cuántos queremos hacer cosas diferentes? Pero para Dios, para que su nombre sea enaltecido, para aquel vencedor que, como hemos cantado, nuestro Dios es vencedor. Vamos a ir al libro, a la palabra de Dios, a ver acerca de qué cosas
tenemos que tener en cuenta, o qué cosas quería Ezequías que su pueblo o el pueblo de Dios tuviera en cuenta para confiar plenamente en Dios? Vamos a ir a 2 Crónicas. Segunda Crónicas, capítulo 32. Ezequías fue rey de Judá. Ustedes saben bien de que el pueblo de Dios allí en la época de Roboán se dividió en Israel, cuya capital era Samaria, y Judá por otro lado, cuya capital era Jerusalén. Cada una de estas dos naciones tenían sus respectivos reyes. Este rey que estamos hablando ahora era rey de Judá, estaba reinando sobre Judá. Y dice 2 Crónica, capítulo 32, vamos a leer 2 versículos nomás, y en esos 2 versículos vamos a sacar 3 cosas importantes que Ezequías quería que el pueblo tuviera en cuenta para confiar plenamente en Dios y que nos sirven en estos tiempos en que estamos viviendo nosotros, porque no perdió vigencia, la palabra de Dios es la misma. En la época de Ezequías y en nuestro tiempo, la palabra de Dios, el mensaje de Dios es el mismo. 2 Crónicas, capítulo 32, versículo 7, dice la palabra de Dios: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Versículo 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios, después vamos a leer otros pasajes. Lo importante de todo esto es que se levanta un rey contra el pueblo de Dios, contra Judá. El rey se llamaba Senaquerib, rey de los asirios, un pueblo numeroso y un pueblo perverso, malvado, que se había levantado contra el pueblo de Israel. Y obviamente cuando se levanta el enemigo, el pueblo está atemorizado. Pero lo importante de todo esto es que ante un pueblo atemorizado quizás y con miedo, ante este rey que se había levantado, los asirios, Senaquerib, un rey poderoso que quería tomar posesión, quería ganar territorio en Judá, porque ya lo habían hecho con Israel. Entonces él pensaba que iba a poder conquistarlo a Judá, pero no fue así, porque en Judá estaba reinando un hombre de Dios. Porque en Judá estaba reinando un hombre que había puesto su confianza en Dios. Y las cosas cambian. Cuando uno pone la confianza en Dios, las circunstancias cambian. Vemos las cosas de otra manera. Porque nuestra mirada es diferente. No miramos lo natural, sino miramos lo espiritual. Porque nuestra confianza está puesta en Dios. Eso era lo que le pasaba a Ezequías. Su confianza estaba puesta en Dios. Y al ver a un pueblo atemorizado y a un pueblo con miedo, intimidado por este rey Senaquerib, allí se levanta Ezequías. Y Ezequías quería que el pueblo confiara como él confiaba en Dios. Entonces él necesitaba que el pueblo tuviera presente 3 cosas fundamentales para que el pueblo pudiera confiar en Dios. Y 3 cosas que nos sirven en este tiempo. Y que la palabra de Dios nos insta a cada uno de nosotros como hijos de Dios a que tengamos presente siempre para poder confiar plenamente en Dios. ¿Y cuáles son estas cosas que tenemos que saber para ser hombres y mujeres plenamente que confiemos en Dios? Y vamos a ver la primera. La primera cosa que el pueblo tenía que saber, que Ezequías quería que supiera el pueblo para confiar plenamente en Dios, dice el versículo 7, esforzaos y cobrad y animaos, dice, y no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Lo primero que Ezequías quería que el pueblo supiera es que ninguna circunstancia
conquistara la fe de ellos. Por eso Ezequías le dice al pueblo, hay que esforzarse y hay que tener ánimo para salir de esta situación. Pero requerimos de cada uno de ustedes que se esfuerce, que pongan mano a la obra y que ninguna circunstancia pueda conquistar la fe de cada uno de ustedes, sino que estén fortalecidos en Dios. Mi hermano, muchas veces las circunstancias conquistan mi fe y la debilitan y hacen que yo no ponga mi plena confianza en Dios. Las circunstancias muchas veces llevan a que yo busque mi propia solución y no la solución que viene de parte de Dios. ¿Pero por qué pasa eso? Porque muchas veces nuestra fe se ve debilitada por las circunstancias que estamos atravesando. Y dice Ezequías, hay que esforzarse. Requiere un esfuerzo para que ninguna circunstancia pueda conquistar mi fe. Mi hermano, si la circunstancia conquista nuestra fe, estamos en grave problema, porque va a ser la circunstancia quien va a acarrear problema a mi vida espiritual. ¿Y dónde está mi fe? ¿Dónde está esa fe fortalecida que el Señor quiere que tengamos? ¿En quién nos estamos fortaleciendo? Ezequías quería que su pueblo no fuera conquistado por la circunstancia como la que estaban atravesando, sino que tuviera una fe en alto. Cuando uno va a 1 Samuel, nos encontramos con el rey David. El rey David estaba con sus 600, ustedes saben que el rey David tenía 600 hombres que lo acompañaban a él, era su ejército. En esta oportunidad el rey David estaba en tierra de los filisteos. Y allí estuvo conviviendo con los filisteos un largo tiempo. Y en una oportunidad los filisteos tuvieron que salir a pelear con otro pueblo enemigo de los filisteos. Y salieron a pelear los filisteos. Pero oh sorpresa para los filisteos que los principales, las autoridades le dijeron al rey de los filisteos, rey, ¿no te das cuenta que viene David con su ejército con nosotros a pelear? Y el rey de los filisteos le dice, sí, ¿cuál es el problema? Si David se ha comportado bien mientras estuvo entre nosotros, no hizo problema, nos acompañó. Sí, rey, pero fíjate si en medio de la batalla el rey David se pone del lado de los enemigos nuestros. ¿Qué va a pasar? Se va a poner en contra nuestro. ¿Qué te parece si no lo despedís a David? ¿Por qué no le decís que se vaya con su ejército a su pueblo y que no viva más entre nosotros? Porque no vaya a ser cosa, rey, que el día de mañana David, hoy es bueno, pero el día de mañana, quién sabe. Y el rey le hace caso a estos principales y le dice a David, David, mira, yo no tengo nada contra vos, pero tengo acá unos principales del ejército que me están diciendo que te despida, que te vuelvas a tu tierra, porque tienen miedo que vos en plena batalla te pongas a favor de nuestro enemigo y combata contra nosotros. Y David le dice, bueno, me voy. Y David se va con sus 600 hombres, deja la tierra de los filisteos. Y se va a Siclag. En Siclag era su tierra, era su tienda. Ahí vivían sus mujeres, allí vivían las mujeres de cada uno de los soldados del ejército de él. Pero qué sorpresa para David que cuando llegan a Siclag, ¿con qué se encontró? Encontró con que estaba prendida a fuego. Allí no había nadie. Se habían llevado cautivos a todos los amalecitas, se habían llevado cautivos a las mujeres, a los niños, el ganado, y le habían prendido fuego. Se encontró con ese panorama David cuando llega a Siclag. ¿Qué hicieron los 600 hombres que estaban con David? Cuando llegan a ese lugar se ponen a llorar. Un dolor terrible. Y querían apedrearlo a David. Querían matarlo. Porque era su familia también la que estaba ahí. Y se la habían llevado cautiva. Pero claro, Ezequías quería que el pueblo mirara a Dios y que pusiera en Dios su confianza.
porque estaban pasando un momento difícil, ¿no es cierto? Se había levantado el rey de Asiria, Sennacherib, y quería tomarlos prisioneros. David se encuentra con su ciudad prendida a fuego. Yo no sé cuál es tu situación, pero quizás estás pasando un momento difícil que te acarrea angustia, como lo estaba pasando Ezequías y como lo está pasando David ahora. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías lleva a todo un pueblo a confiar a Dios y le dice: esforzados y animados, más son los que están con nosotros que los que están con Él. Lleva a todo un pueblo a confiar en Dios, a renovar su fuerza, a que la situación no conquiste la fe de ellos, sino que ellos con su fe sean conquistadores de la circunstancia. ¿Qué hace David? Escucha que lo quieren apedrear, que lo quieren matar. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. 1 Samuel capítulo 30 y versículo 6. Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Y cómo termina el versículo? ¿Se desesperó David? ¿De dónde venía su fortaleza? Y eso que lo querían apedrear. Y eso que su ciudad estaba prendida a fuego y le habían llevado cautiva a su mujer y todo a su ganado. Pero sin embargo la fortaleza de David venía de parte de ¿quién? No de la circunstancia. Ezequías quería que el pueblo no fuera conquistado su fe por la circunstancia, sino que ellos conquistaran esa circunstancia pero con su fe. ¿Qué estamos haciendo, hermano, cuando muchas veces las situaciones nos abruman y hay malas noticias en nuestra vida que llega y hay una enfermedad que no se va y hay un problema que no puedo resolver? ¿Qué estamos haciendo? ¿Peleamos con nuestra fuerza o nos fortalecemos en Dios? Ante la circunstancia podemos tener dos miradas, hermanos. Una mirada natural y una mirada espiritual. No hay una tercera mirada. Ante una situación adversa podemos tener una mirada natural y una mirada espiritual. Depende de nosotros los resultados de esa circunstancia. Depende cómo miramos. Si miramos lo espiritual, y cuando decimos si miramos lo espiritual es que ponemos en Dios nuestra confianza, ante la circunstancia vamos a tener dos cosas importantes, que es paz y seguridad. Eso es lo más importante ante un problema, es tener paz y es tener seguridad de saber en quién pusimos nuestra confianza. Pero si miramos lo natural, ¿qué va a pasar con esa circunstancia? Acompáñenme, ¿qué va a pasar? Quiero que me acompañen al libro de Números. El que no tiene Biblia se puede acercar a algún hermano que tenga para compartir la lectura. El libro de Números, nos encontramos que el pueblo de Israel mandó 12 espías para reconocer la tierra, ¿no es cierto? Y aquellos que fueron a reconocer la tierra vuelven con noticias. Entonces el pueblo está expectante a ver cuál es la noticia que traen. Hay dos tipos de mirada ante las circunstancias, ¿no es cierto? La natural y la espiritual. Depende cómo miramos, es cómo se resuelven los problemas. Si miramos lo espiritual, hay paz y hay seguridad en nuestras vidas, porque es el Señor quien está gobernando o dirigiendo esa situación. Pero si miramos lo natural, vamos a ver tres cosas que pueden llegar a suceder. Números capítulo 13, y la primera la encontramos en el versículo 31.
Números capítulo 13 y versículo 31. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Cómo era el pueblo? Más fuerte que nosotros, dijeron ellos, porque estaban mirando en lo que. ¿En qué estaban mirando? En lo natural. Porque si estuvieran mirando en lo espiritual, hubieran dicho lo que dijo Josué y Caleb. ¿Qué dijeron? Vamos, subamos, porque esa es la tierra que Dios nos prometió. Eso es mirar en lo espiritual, ¿o no? Sí, pero ellos miraban en lo natural. Estos 10. Mandaron 12. Pero 10 miraron en lo natural. 2 miraron en lo espiritual. Pero los 10 que miraron en lo natural dijeron: no podremos, porque son más fuertes que nosotros. Lo primero que vamos a lograr si miramos nuestras circunstancias, lo que estamos atravesando, si miramos lo natural, es impotencia. Porque lo que transmitieron estos 10 al pueblo, ¿qué fueron? Impotencia. ¿Qué le dijeron al pueblo? No podemos. ¿Eso qué es? Impotencia. ¿Y Dios tenía un pueblo impotente? No, si Dios estaba con su pueblo. ¿No hemos cantado que Dios es el vencedor y que Él es Dios todopoderoso? ¿Cómo era su pueblo entonces? Era un pueblo vencedor, pero siempre y cuando mirara en lo espiritual. Pero como este pueblo empezó a mirar en lo natural, haciéndole caso a estos 10 espías, el primer resultado que vemos si miramos nuestra circunstancia en lo natural es impotencia. Lo segundo, versículo 33 del mismo capítulo de número 13, versículo 33. ¿Qué dice? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, ¿cómo qué? Y así le parecíamos a ellos. ¿Eso me habla de qué? Inferiori. ¿Cómo se veían ellos? Y así le parecíamos a ellos. ¿Qué le fueron a preguntar a los gigantes cómo lo veían? Ellos se veían así. Se veían inferiores. Impotentes e inferiores. Pero porque estaban mirando ¿cómo? Pero si hubieran mirado en lo espiritual, eran más que vencedores, porque era la tierra que Dios le había prometido. ¿Cómo cambia la situación cuando uno cambia la mirada, no es cierto? Si estás pasando por una circunstancia difícil, hermano, acordate lo que hicieron estos 10. No mires en lo natural. Si tenés un problema que no te está dejando dormir, no mires en lo natural. Porque cuando uno mira en lo natural, se siente impotente, piensa que no va a poder. Lo estamos leyendo de la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. Y lo segundo que sentimos es que somos inferiores a la circunstancia. Entonces la circunstancia nos aplasta. No vamos a poder salir nunca. Porque el pueblo se sintió como langosta. Lo tercero, cuando miramos lo natural. Capítulo 14 de Números. Versículo 1. Entonces toda la congregación, Números 14:1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Vemos a un pueblo como, ¿animado o desanimado? Tercera cosa que nos pasa cuando miramos lo natural. ¿Qué produce? Desánimo. Si estás pasando por un problema, hermano, no lo mires en lo natural, porque te va a acarrear desánimo eso. Porque es lo que le acarreó al pueblo. 10 desanimaron a todo un pueblo, porque su mirada estaba puesta en lo natural. Pero dijimos que está la mirada espiritual, ¿no es cierto? Números 14:9, allí está la mirada espiritual. Miramos lo natural y ahora vamos a ver lo espiritual. Un solo versículo nomás, Número 14:9.
Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos. Ellos se veían como langosta, pero sin embargo esto que miraban en lo espiritual, dice, los vamos a comer como pan. Qué diferente que la mirada, ¿no es cierto? Dice, los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, y con nosotros... Qué tremendo, ¿no? Cómo cambia una mirada de la otra, ¿no? Josué y Caleb dicen, nosotros los vamos a comer como pan, porque el amparo de ellos se ha apartado y con nosotros está Jehová. ¿Quieren alguien más que Jehová a favor de ustedes? ¿O con Jehová les alcanza? A mí me alcanza con que Dios esté nomás al lado mío. ¿A ustedes? Suficiente. Dice, el amparo de ellos se apartó, le dice Josué y Caleb, a todo un pueblo que estaba desanimado. Con nosotros está Jehová. Los vamos a comer como pan. Pero ellos dicen, no, si nosotros nos parecemos como langosta. ¿Cómo estamos mirando la circunstancia, hermanos? O ese problema que estamos atravesando, en lo natural o en lo espiritual. Que la circunstancia no conquiste tu fe. Eso era lo que quería Ezequías de su pueblo. Volvamos a 2 Crónica, capítulo 32. Lo primero que Ezequías quería de su pueblo, que la circunstancia no ganara terreno en su vida espiritual, en cada una de las personas del pueblo. Que no se atemorizara por Senaquerib. La confianza tenía que estar puesta en Dios, no en lo natural. Lo segundo que quería Ezequías de su pueblo, no solamente que la circunstancia no conquistara la fe de ellos, sino que está en el versículo 8. 2 Crónicas, capítulo 32, versículo 8. Dice, con él está el brazo de carne, o sea, él se apoyaba en su propia fuerza, en su ejército, este rey. Senaquerib, ¿en qué se apoyaba? En su brazo de carne. ¿De qué me habla esto? Que este rey confiaba en qué. En su fuerza, en su ejército, en sus caballos, en sus carros. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros, ¿quién está? Jehová nuestro Dios, para ayudarnos. ¿Y qué más? Lo segundo que quería Ezequías que el pueblo supiera, ¿qué cosa? Que Dios iba a pelear con ellos. Dios iba a pelear esa batalla. Mi hermano, la circunstancia que estás atravesando no la pelees solo. Porque esa batalla también es de Dios, porque vos sos un hijo de Dios. Y Dios no está ajeno a lo que vos estás atravesando. ¿O tú piensas que Dios está mirando para el otro lado? Si eres un hijo de Dios, ¿piensas realmente que Dios puede descuidar tu problema? ¿Piensas que Dios hace como que cerró su oído y sus ojos y estás a la deriva? ¿Piensas eso? ¿Que eres un hijo de Dios así, ante la circunstancia adversa? Que Dios cuando ve que tienes un problema dice, bueno, ¿qué va a hacer? Si tenemos ese pensamiento estamos equivocados, porque Ezequías le dice al pueblo, esta batalla la pelea Dios, porque somos el pueblo de Dios. Y Dios no hace un paso al costado cuando su hijo o su hija está atravesando un problema. Era lo segundo que Ezequías quería que el pueblo entendiera, que la batalla era de Dios también. Mi hermano, esta circunstancia que no te deja dormir y que estás atravesando, también es de Dios. Y si todavía Dios no la quitó de tu vida es porque tiene un propósito, tranquilo, porque Dios prueba nuestra fe. Así como Ezequías dijo, no quiero que la circunstancia conquiste tu fe. Dios nos dice a nosotros, Daniel, yo estoy forjando tu vida. Por eso todavía no saqué esta circunstancia. Pero a mí a la batalla también, ¿eh? No estás peleando solo, yo estoy peleando con vos, tranquilo. Ellos confían en el brazo de carne, en su ejército. Pero vos mirame en lo espiritual, no miré en lo natural. Porque si mirás lo natural te va a pasar lo que le pasaron a esos 10. Mirá como Josué y Caleb, mirá en lo espiritual. Así tenés paz en tu vida, así estás seguro, porque confías en mí.
Dios pelea nuestra batalla. Acompáñenme al libro de Éxodo capítulo 14. Allí el pueblo de Israel se estaba acercando ya al Mar Rojo. Y de repente se dan vuelta y ven que vienen los egipcios corriendo con sus carros y su ejército. Y miran para adelante y ven al Mar Rojo. Y miran para los costados y ven montaña, desierto. ¿Qué hacemos? Éxodo capítulo 14. Dios pelea nuestra batalla, le dice Ezequiel al pueblo. No le tengan miedo a ello, porque con nosotros está Jehová y la batalla es de él. El pueblo de Israel ante el Mar Rojo y el ejército de los egipcios atrás. Éxodo 14:14 dice la palabra de Dios: Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué más le dice Moisés? Y ustedes estén asustados, porque si Jehová pelea por ustedes, no sé cómo va a salir esto, puede salir para cualquier lado. Así le dice. ¿Qué le dice? Quédense tranquilos, si la pelea es de Dios. Y hemos cantado, como es la canción que cantamos, dice: su nombre es vencedor. Le dice Moisés: tranquilo, porque el que va a pelear es Dios. O sea que cuando Dios pelea, ¿qué nos da? Tranquilidad. ¿Estás peleando solo, hermano? No pelees más solo, pelea con Dios. Porque esa batalla la vas a ganar, porque Dios es vencedor. Nehemías capítulo 4, acompáñenme al libro de Nehemías. Allí estaba Nehemías ante el enemigo que se había levantado, que quería entorpecer la obra, no quería que Nehemías terminara los muros. Nehemías había repartido al pueblo en distintos lugares, porque la ciudad de Jerusalén era grande, estaban amurallando toda la ciudad, y claro, el enemigo estaba latente, en cualquier momento aparecía y estaba al acecho. Entonces, ¿cómo hacía Nehemías? Más allá de que lo había armado al pueblo, con espada, con escudo, estaban trabajando y ellos tenían espada en la mano, pero Nehemías usa una estrategia. Nehemías era un gran estratega. Dice: ¿cómo puedo hacer si en algún sector de la muralla se levanta el enemigo y me quiere atacar algunos del pueblo? Y él usó la estrategia, la sabiduría. Dice: voy a usar las trompetas, les voy a dar trompetas. ¿Para qué eran las trompetas? Para hacerlas sonar, para hacerse escuchar. Entonces, donde sonara la trompeta, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué iba a anunciar el sonido de la trompeta? Que en ese sector de la muralla, ¿quién se había levantado? El enemigo para atacar. Entonces todo el pueblo tenía que ir a ayudar a esa parte del muro que se habían levantado los enemigos. Buena idea la de Nehemías. Si no, ¿cómo le avisaba? Pero fíjense en lo que dice Nehemías capítulo 4 y versículo 20. Nehemías capítulo 4 y versículo 20. En el lugar donde se oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. ¿Y qué dice? Y vamos a pelear todos juntos, dijo Nehemías. ¿Así dijo? ¿Cómo dice ahí la palabra de Dios? ¿Quién va a pelear? ¿Nehemías? ¿Quién va a pelear? Qué tremendo cuando Dios pelea, ¿no? Por su pueblo. Y Dios peleará por nosotros. Yo no voy a pelear, dice Nehemías. Ustedes tampoco. Porque la batalla, ¿de quién es? Es de Dios. Y Dios va a pelear. Mi hermano, ¿sigues pensando que tu circunstancia Dios quiere que vos la pelees solo? Acompáñenme al libro de los Salmos, capítulo 20. Versículo 7. Fíjese en lo que dice David. Salmo, capítulo 20, versículo 7. Dice David: estos confían en carro y aquellos en caballo. Como Senaquerib. Senaquerib confiaba ¿en qué? En su brazo de carne. ¿Qué era su brazo de carne? Sus caballos.
su propia fuerza. Dice David, ellos confían en carro y aquellos en caballo. ¿Y nosotros los hijos de Dios también?, dice David. No, los hijos de Dios somos diferentes, porque los hijos de Dios miramos lo espiritual, no miramos lo natural, ¿no es cierto? Los hijos de Dios, ¿cómo miramos? ¿Cómo miramos los hijos de Dios? ¿En lo natural? No. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos... ¿Qué pasa con los que confían en el brazo de carne? Dice David en el versículo que sigue. Flaquean y ¿qué pasa? Y se caen porque confían en sus propias fuerzas. Mi hermano, ¿querés seguir peleando solo? Vas a caer. Lo dice la palabra de Dios, lo estamos leyendo. Mas nosotros del nombre de Jehová tendremos... Ellos flaquean y caen, dice, mas nosotros nos levantamos. ¿Y qué pasa? Los que miramos lo espiritual nos levantamos y nos quedamos en pie. Porque miramos cómo, en lo espiritual. Y nuestra pelea, ¿quién la pelea? Dios. Entonces no caemos, estamos siempre de pie. Porque es Dios quien pelea. ¿Se acuerdan de Josafat? Josafat fue otro rey también de la línea de Ezequías, reinó en Judá. A Josafat se levantaron dos reinos. A Ezequías se le levantó uno, los asirios, Senaquerib. A Josafat se le levantaron dos. ¿Cuánto? Dos, los amonitas y los moabitas. Más complicado estaba todavía Josafat, y todo un pueblo atrás. Josafat también buscaba que el pueblo no se desanimara. Y fíjense lo que dice Josafat ante este enemigo que se había levantado. Acompáñenme a 2 Crónicas, capítulo 20. Fíjense qué hace Josafat. Dos reinos se le levantaron, los moabitas y los amonitas. 2 Crónicas, capítulo 20. Se levanta un levita por palabra de Dios cuando estaba todo el pueblo reunido y el rey Josafat, en medio de aquel pueblo se levanta un hombre levita. Y ese hombre había recibido palabra de Dios, y en medio de todo un pueblo y en medio del rey dice estas palabras. 2 Crónicas 20:15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. ¿Quién iba a pelear? Qué tremendo, ¿no? Después de todos estos pasajes que hemos leído, hermano, ¿qué piensas? ¿Seguir peleando solo o le va a dar la batalla a Dios? ¿Qué vas a hacer? Todos los pasajes que hemos leído nos hablaban de que la pelea es del Señor. Y cuando la pelea el Señor, la victoria es ¿cómo? Es segura. Ahora, si la queremos pelear nosotros, dijo David, flaqueamos. ¿Y qué pasa? La decisión es nuestra. Volvamos a 2 Crónica y veamos el tercer punto y ya terminamos. Lo primero que Ezequías quería que el pueblo entendiera ante una circunstancia difícil como la que estaba atravesando era que la circunstancia no conquistara ¿qué cosa? La fe. Mi hermano, la circunstancia que estás atravesando no debe conquistar tu fe, al contrario tiene que ser. Tu fe tiene que conquistar la circunstancia. Lo segundo que Ezequías quería que el pueblo entendiera es que la batalla la peleaba ¿quién? Dios, no ellos. La batalla es de Dios. Y lo tercero que Ezequías quería que el pueblo entendiera está en el versículo 8 de 2 Crónicas, capítulo 32. Con él está el brazo de carne, dice Ezequías, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y fíjense cómo termina el versículo 8. Y el pueblo tuvo confianza. Hay otra versión que dice, y el pueblo tuvo tranquilidad. Tranquilidad.
en la palabra de Ezequías, rey de Judá. ¿Qué tuvo el pueblo? Confianza, tuvo tranquilidad. Porque había oído el pueblo palabras que venían, no de Ezequías, ¿de quién venía esa palabra? ¿De quién venía? De Dios. Y cuando uno oye la palabra de Dios, ¿qué hay? Hay tranquilidad, hay paz, ¿no es cierto? Lo tercero que quería Ezequías que el pueblo supiera es que debía oír, en medio de esa circunstancia, la palabra que viene de Dios. Mi hermano, lo que estás atravesando es difícil. Vos lo sabés y el Señor también lo sabe. Pero ¿sabe lo que Él quiere? Que vayas a la palabra. Porque en la palabra de Dios es donde vamos a recibir el mensaje de Él para esa situación. Esa es la palabra. El pueblo, cuando escuchó la palabra de Ezequías, dice, tuvo confianza, porque eso venía de Dios. Y cuando la palabra viene de Dios, eso trae tranquilidad. No nos desesperamos, porque es palabra de Dios, pero tenemos que ir a la palabra. Por eso tenemos la Biblia, porque en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para las circunstancias que atravesamos muchas veces. Pero vayamos a la palabra. Si no, ¿cómo vamos a encontrar la salida? No viene por arte de magia. Dios la tiene en su palabra, pero tenemos que ir a la palabra. Tenemos que saber escuchar, porque cuando uno va a la palabra, uno lee, ¿y quién me está ministrando? ¿Quién me está hablando? Es el Señor. Tenemos que saber escuchar. Es importante saber a quién escuchamos, ¿no es cierto? Ante una circunstancia difícil, hay palabras que desaniman, como los 10 espías, pero hay palabras que animan, como la de Ezequías. Tranquilo. Porque Él confía en el brazo de carne, pero con nosotros está Dios y Él pelea nuestra batalla. Esas son palabras que animan. Ante una circunstancia difícil que estemos atravesando, cuidado a quien escuchamos. Porque el enemigo también habla. Hay que ver cuál de las dos vocecitas es la que más pesa. Salmo capítulo 33. Ya terminamos. Salmo capítulo 33. Dice el versículo 10. Salmo 33, 10. Dice el salmista, Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Todo lo que no viene de Dios, Dios lo puede hacer como. Por eso cuidado, ¿no? Estamos viviendo tiempos difíciles, dije al principio, ¿no es cierto? Y hay muchas noticias dando vueltas. Pero cuidado, ¿a qué noticia prestamos oído? Hay momentos que prestamos oído a noticias que surgen de distintos lugares y eso altera la situación. Pero Dios dice, yo puedo hacer nula esas noticias. Cuidado, no preste tanta atención, porque quizás nos preocupamos demasiadamente de esa situación que estamos escuchando y Dios dice, yo en un momento puedo hacer nulo todo eso. ¿Y qué pasó con todo esto que cargamos, que no era de Dios? Dice el salmista, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Si hay alguien que está maquinando, mi hermano, está ingeniándose para hacerte algo mal, si el enemigo quiere trabar esa situación, Dios va a frustrar todo eso. Dios lo va a anular. Porque dice el versículo 11, porque el consejo de Jehová es el que permanece para siempre. Mi hermano, ¿qué estamos escuchando? ¿Estamos corriendo como aquellos que miran en lo natural? ¿O estamos corriendo como aquellos que miramos en lo espiritual? Lo único que permanece es el consejo ¿de quién? ¿De quién? Entonces cuidado de lo que escuchamos. No todo lo que escuchamos nos va a hacer bien, hermano. Cuidado. Lo que permanece es el consejo de Dios. Si lo que yo escucho viene de Dios, hacele caso, porque eso es lo que permanece, dice la palabra de Dios. Porque el consejo de Jehová permanece para siempre. No lo que yo escucho
y que no viene de Dios. ¿Se acuerdan la mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre? 12 años. Y dice la palabra de Dios que gastó, ¿qué gastó? Todo lo que tenía, lo gastó todo, pobre mujer. ¿Pero por qué gastó todo? Porque escuchó mal. ¿Y por qué escuchó mal? Porque todo el mundo le decía, anda fulano, anda mengano, anda para allá, y ella donde iba había que gastar. Y escuchó a uno y le dijeron, no, porque aquel médico es bueno, y fue y gastó allí. Dice la palabra de Dios que gastó todo, y no le sirvió para nada porque seguía enferma. Pero oh sorpresa para esta mujer que un día sí escuchó lo que tenía que escuchar. Como nosotros, tenemos que escuchar lo que tenemos que escuchar, el consejo de Dios. Un día esta mujer que escuchó que el Señor pasaba por aquel lugar. Le dijeron, pasa el Señor ahora, no es ningún médico humano y no te va a cobrar nada, pero no tengo plata, ya lo gasté todo, es de gracia, es un favor que Dios te va a hacer. Y aquella mujer cuando escuchó que pasaba el Señor, fue a su encuentro y entre la multitud se abrió paso porque había escuchado algo diferente. Se abrió paso entre la multitud y alcanzó a tocar ¿qué cosa? Y con solo tocar el manto del Señor, ¿qué pasó? Porque escuchó algo diferente. Ezequiel le dice al pueblo, tienen que aprender a escuchar. Pero no escuchar cualquier cosa. ¿De dónde viene esa palabra? Si viene de Dios, le va a pasar lo que le pasó al pueblo. El pueblo tuvo confianza, estuvo tranquilo, porque esa era palabra de Dios. Pero si no viene de Dios, quizá va a atormentar peor todavía la circunstancia que estás atravesando, porque no es consejo de Dios, porque el consejo de Dios es el que permanece para siempre. Todo lo puedo en Cristo, así dice la palabra de Dios. Miremos lo espiritual, hermano. Levantemos la mirada. Seamos un Josué y un Caleb. Miremos lo espiritual. Que la circunstancia que estamos atravesando va a pasar. Porque Dios está peleando contigo, porque Él no está ajeno. Él te va a dar la salida. Aguarda un poco de tiempo más, porque Dios sabe lo difícil que se te está haciendo. Él lo sabe. Ella tiene la salida, pero Él quiere ver esa fe, porque Él te quiere llevar a un nuevo nivel. Él quiere ver que esa circunstancia que estás atravesando no está conquistando esa fe que Él quiere que tengas, sino Él quiere ver que vos con esa fe vas a poder dominar esa situación y la vas a comer como pan, como dijo Josué y Caleb, los comeremos como pan, porque es una promesa de Dios que esa tierra es nuestra. Y mi hermano, Dios te promete que Él va a pelear esa situación contigo y la vas a terminar derrotando, porque la batalla es de Él y porque Él es el vencedor y no ha perdido ninguna batalla y Él es el Dios todopoderoso. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque vos nos hablás claramente a través de ella y con los ejemplos que tenemos. Gracias por estos reyes de la antigüedad. Gracias por estos ejemplos que nos animan, nos fortalecen. Nos dan fuerza para que cada uno de nosotros ante la circunstancia no seamos conquistados por ella, sino que fortalezcamos nuestra fe para que podamos derribar cualquier circunstancia adversa, pero con tu ayuda, Señor, porque vos peleás nuestras batallas. Señor, tú eres el vencedor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Creador del cielo y de la tierra. Nada era imposible para ti.
Señor, que podamos levantar nuestra mirada y mirar en lo espiritual ante las circunstancias. No miremos lo natural. Lo natural nos hace impotente, nos hace sentir inferior, nos desanima. Pero si miramos lo espiritual, eso nos da tranquilidad, eso nos da paz. Señor, que podamos oír tu voz. Hay muchas voces dando vuelta, pero nosotros sabemos cuál es la voz del pastor. Conocemos tu voz, Señor. Que vayamos a tu palabra, porque tu consejo permanece para siempre. Quédate con tu bendición hasta el final de esta reunión y acompañarnos luego a nuestros hogares. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.